Mi nombre es Rafael Ruiz. Tenía 29 años cuando mi padre estampó una factura grapada sobre la mesa del comedor, con el mismo desprecio con el que un funcionario notifica un embargo judicial en lugar de servir la cena. Le debes a esta familia 15.000 euros en concepto de alquileres atrasados, soltó él, golpeando el papel con 2 dedos secos. Y vas a pagar hasta el último céntimo o te largas de esta casa hoy mismo. A mi madre ni siquiera se le mudó el gesto, no había ni rastro de vergüenza en sus ojos. Levantó su copa de vino, observando el trasluz del tinto, y añadió con una frialdad quirúrgica. Ahora cobramos intereses, un 13% mensual. Como un casero de verdad, Rafael. Sin favoritismos. Mi hermana, Belén, soltó una carcajada tan brusca que casi se le resbala el móvil de las manos. El historial crediticio de mi hermanito está a punto de entrar en números rojos, se burló, con los pulgares volando sobre la pantalla, ansiosa por convertir mi humillación en el cotilleo de la noche. Entonces, mi padre deslizó una segunda hoja sobre el mantel. Un plan de pagos con columnas nítidas, fechas de vencimiento y sanciones por demora. Los primeros 1.500 euros vencen este sábado, sentenció sin mirarme a los ojos. Si fallas en un solo pago, vendemos tu coche. Está a mi nombre, no lo olvides. Mi tío Raimundo, que siempre aparecía sin invitación cuando la miseria ajena estaba en el menú, asintió con esa suficiencia moral de quien se cree un predicador. La mano dura es lo único que entienden los mantenidos, murmuró entre dientes. Me quedé mirando la factura y fue entonces cuando el aire se volvió pesado. En una letra minúscula, casi imperceptible al final de la página, noté una marca de tiempo de una copistería de Chamberí, aquí mismo en Madrid. El documento había sido impreso 13 días atrás. Eso era incluso antes de que yo apareciera en la puerta con mis cajas de mudanza bajo el brazo tras perderlo todo. No había sido una reacción espontánea a mi regreso, era una estrategia de caza. Habían preparado la mesa, invitado al buitre de mi tío, ensayado sus frases y esperado a que me sentara a cenar para ejecutar una emboscada perfectamente coreografiada. No grité. Mi silencio fue lo que más pareció incomodarlos. Simplemente solté el tenedor, doblé la factura con una calma que no sentía y recorrí la mesa con la mirada, memorizando cada rostro, cada gesto de traición. Mi padre, Tomás, parecía satisfecho, como si finalmente hubiera encontrado la forma de ponerle un precio de mercado a mi obediencia. Mi madre, Elena, mantenía esa expresión gélida que reservaba para cuando quería que su crueldad pasara por pragmatismo. Belén me apuntaba directamente con la cámara de su móvil, fingiendo que revisaba mensajes mientras grababa mi caída en directo. Y mi tío seguía allí, el mismo hombre que le debía dinero a medio barrio y que nunca en su vida había devuelto un favor, asintiendo como si fuera un juez de ética. ¿Has diseñado una hoja de cálculo para extorsionar a tu propio hijo? Pregunté finalmente. No, respondió mi padre de forma tajante. He hecho una hoja de cálculo para un adulto que cree que puede usar esta casa como un hotel gratis cada vez que la vida se le pone cuesta arriba. Volví a leer los conceptos. Alquiler, suministros, tasa de inconveniencia, ajuste por demora, y un concepto delirante. Recargo por estrés emocional. Se había inventado cifras de la nada solo para llegar a la redonda suma de los 15.000 euros. ¿Estrés emocional? Repetí con una punzada de incredulidad. ¿Tienes idea de cuánta ansiedad nos has causado todos estos años con tus idas y venidas? Intervino mi madre, sin parpadear. Sinceramente, deberías dar las gracias de que papá no te esté cobrando por meses de almacenamiento de tus trastos, bufó Belén. En ese momento, ella publicó algo en su lista de mejores amigos de Instagram y giró la pantalla lo justo para que yo leyera el pie de foto. El mantenido volvió al nido, lol. Me dolió más de lo que quería admitir. Hay algo profundamente podrido en ver a tu propia hermana convertir tu peor momento personal en contenido para burlarse de ti ante desconocidos. Me levanté de la silla,
apretando la factura contra mi costado. Siéntate, ladró mi padre, perdiendo un poco de su compostura. No hemos terminado. No, papá, dije yo, mirándole con una claridad que le hizo dudar. Ustedes sí que han terminado conmigo. Subí a la que, hasta hace poco, consideraba mi habitación. Al cruzar el umbral, el vacío me golpeó como una bofetada física. La mayoría de mis pertenencias habían desaparecido. La estantería de pino que construí con mis propias manos en el instituto ya no estaba. Faltaba la foto enmarcada de mi trofeo de debate, el único orgullo académico que alguna vez pareció importarles. Pero lo peor estaba en el pasillo. Sobre el retrato familiar, alguien había trazado una X roja sobre mi cara con un rotulador de pizarra blanca. No era una marca permanente, pero sí un mensaje deliberado de exclusión. La crueldad, aunque sea temporal, deja una cicatriz imborrable. Me quedé mirando esa marca roja y un recuerdo amargo, guardado bajo llave durante 13 años, me hizo flaquear. Tenía 16 años cuando el negocio de reformas de mi padre, Ruiz e Hijos, estuvo a punto de quebrar por una pésima gestión y una demanda por el uso de materiales defectuosos. Mis padres estaban a menos de un mes de perder la hipoteca de esta misma casa. En aquel entonces, vendí mi portátil, el que necesitaba para los exámenes, y la cámara réflex por la que estuve ahorrando 2 veranos trabajando de repartidor. Mentí a mis amigos diciendo que me los habían robado en el metro para no pasar vergüenza. Recuerdo entregarle los billetes a mi madre, Elena, a escondidas en el aparcamiento de un Mercadona, para que mi padre no viera herida su hombría al saber que su hijo adolescente le estaba sacando las castañas del fuego. Años después, cuando ellos daban discursos sobre el sacrificio familiar, hablaban como si solo los padres supieran lo que es sangrar por los suyos. Jamás mencionaron al chico que renunció a su equipo para que no les cortaran la luz. Y ahora, esas mismas personas pretendían cobrarme un 13% de interés mensual como si fuera un extraño moroso de un prestamista de poca monta. Cuando bajé con mi petate al hombro, mi padre bloqueó la puerta principal con su cuerpo. ¿A dónde crees que vas con esas pintas?, preguntó con tono autoritario. Fuera, respondí con una calma gélida. Me voy hasta que decidas si lo que quieres en esta casa es un hijo o un inquilino al que explotar. Mi madre se cruzó de brazos, apoyada en el marco de la cocina. Si cruzas esa puerta esta noche, Rafael, no esperes volver mañana y fingir que no ha pasado nada. Eso casi me provoca una carcajada histérica. ¿Fingir? Ellos habían mandado a imprimir mi humillación con 2 semanas de antelación en una copistería. El teatro, los ensayos y el fingimiento habían sido exclusivamente suyos. Belén se apoyó en la pared, sin soltar el móvil. No seas dramático, Rafa. Todo el mundo paga alquiler al hacerse mayor. Pues empieza tú, le solté, cortando su risita de golpe. ¿Qué?, balbuceó. Ya me has oído. Enséñame tus facturas, tus pagos al IBI o tus transferencias a la cuenta común, insistí, dándole un paso hacia ella. Ella miró a mis padres buscando auxilio, y en ese pequeño destello de pánico en sus ojos, lo entendí todo. No se trataba de una lección de responsabilidad ni de justicia distributiva. Se trataba de exprimir al único que siempre cedía. Ese fue el instante exacto en que la última pizca de ternura que guardaba por mi familia abandonó mi pecho. Salí de allí sin decir una palabra más. Dormí en el coche la primera noche, oculto en el aparcamiento de un centro comercial de las afueras, sintiendo el frío de Madrid calar en los huesos. Al día siguiente, conseguí una habitación en un hotel de larga estancia cerca de Plaza de Castilla, usando puntos de fidelidad que había ahorrado para unas vacaciones que, irónicamente, nunca me tomé. Por la mañana, los bloqueé a todos. Por la tarde, llamé a Nina, mi mejor amiga y la única que conocía al Rafael que existía antes de que mi familia empezara a reescribir mi historia como la de un fracasado.
Nos vimos tras su jornada laboral en una cafetería de 24 horas cerca de la M30. Se lo conté todo. La factura, la marca de tiempo, el video de Belén. Nina, que trabaja en el departamento de compliance de un banco y está acostumbrada a oler el fraude a kilómetros, no me interrumpió. No fue un arrebato, Rafael, sentenció ella cuando terminé. Fue una escenificación planificada. Eligieron la cifra antes de que pusieras un pie en Madrid. Es una maniobra de poder premeditada. Me miró fijamente y añadió su consejo profesional. No discutas sentimientos con gente que solo respeta el poder de negociación. Empieza a auditar cada mentira que te han contado. Y así lo hice. Empecé a anotar todo en mi portátil. El dinero del portátil a los 16 años. La vida de lujo y sin gastos de Belén mientras me tachaba de vago. Los 8.400 euros que envié hace 4 años de mi bonus como perito de seguros para pagar sus deudas de Libia atrasadas. La mentira que le contaron a los tíos de que mi padre lo había solucionado solo. El cambio de la caldera que pagué con mi tarjeta un enero porque mi madre me llamó llorando, jurando que me lo devolverían después de Reyes. Nunca devolvieron un céntimo. Yo no había sido la carga de esa familia, había sido el fondo de emergencia invisible al que acudían cada vez que su orgullo se quedaba sin fondos. Nina observó mi lista durante unos minutos. ¿Cuánto te deben realmente, sumando lo que puedes demostrar con extractos? Preguntó. Algo más de 18.000 euros. Mucho más si aplicara ese 13% de interés que ellos pretenden cobrarme. Ella arqueó una ceja, satisfecha. Es una cifra interesante. Escúchame bien. No vuelvas corriendo a defenderte. Deja que crean que te han hundido. La gente que disfruta del control siempre se vuelve negligente cuando cree que ya ha ganado la partida. Al 6º día de mi exilio voluntario, terminé de armar el dossier. Reuní capturas de pantalla, extractos bancarios de la última década, correos electrónicos antiguos y fotos de confirmaciones de transferencias que ellos creían olvidadas. Una imagen pesaba más que todas las demás. Una captura de hace 4 años que mostraba una transferencia de 8.400 euros a la cuenta personal de mi madre con el concepto. Ivy, pagó hoy. Urgente. Adjunta estaba su respuesta por WhatsApp. Hijo, nunca olvidaremos esto. No se lo digas a tu padre todavía, ya sabes cómo es su orgullo. Otra prueba irrefutable era del desastre de la caldera en mitad de Filomena. ¿Puedes pasar tu tarjeta, por favor? No tenemos liquidez ahora. Te pagaremos después de Reyes. Los Reyes Magos habían pasado 3 veces desde entonces y el saldo seguía en negativo. Pensé que me sentiría poderoso al ver todas esas pruebas juntas, pero lo que sentí fue náuseas. Los documentos son brutales cuando demuestran que tu familia te quería más cuanto más útil les resultabas. El domingo llegó el primer mensaje desde la casa. No fue de mis padres, sino de Belén. ¿En serio sigues de morros? Papá dice que el primer plazo de la lista ya ha vencido. No tenses más la cuerda, anda. Me reí con tanta amargura que la pareja de la mesa de al lado en el hotel se giró, incómoda. ¿Plazo vencido? ¿Le debía dinero a personas que me debían a mí más de lo que figuraba en su factura inventada? No le respondí a ella. En su lugar, le envié un mensaje directo a mi padre. Mañana, 19, en la cocina. Que estén todos presentes. Respondió en menos de un minuto, bien. Trae el primer pago en efectivo. La noche siguiente, entré en aquella casa blindado con mi ropa de trabajo. Pantalones de vestir azul marino, camisa blanca impoluta y mi placa de perito de seguros colgada del cinturón. Quería que vieran exactamente al profesional que habían intentado pisotear. Mi padre, Tomás Ruiz, presidía la mesa. Mi madre, Elena, estaba a su lado, evitando mi mirada.
Belén se sentaba frente a mi silla vacía con esa expresión de aburrimiento impostado que pone la gente cuando cree que alguien va a entrar para pedir perdón. El tío Raimundo también estaba allí, como un buitre esperando las obras. Mi padre extendió la mano sobre el mantel, impaciente. ¿Traes el sobre?, preguntó. En su lugar, dejé caer una carpeta de anillas sobre la mesa. El golpe sonó seco, definitivo. No exactamente, papá. ¿Y esto qué es? Frunció el ceño, sin tocar la carpeta. Documentación técnica. Una auditoría, respondí. Durante los siguientes 10 minutos, el único que habló en esa habitación fui yo. Fui desplegando recibos de transferencias, capturas con sello de tiempo, fechas de cargos bancarios y facturas a mi nombre. Les mostré el pago del IBI que salvó la casa del embargo, el cargo de la caldera, 2 transferencias de emergencia para facturas de la luz que llegaron con aviso de corte, y una copia del cheque que le entregué a mi madre tras liquidar una pequeña cuenta de inversión para que no perdieran la hipoteca durante el parón de la pandemia. Finalmente, puse la última página en el centro. Mi propia hoja de cálculo, detallando cada euro que yo había inyectado en ese hogar durante 7 años. Total acumulado a mi favor. 18.240 euros, sentencié. Más del 20% de lo que vuestra factura reclama. Elena palideció al ver el recibo del IBI. Tomás intentó recurrir a la ira antes de pasar a la negación absoluta. Esto es un ataque manipulador, Rafael, escupió con desprecio. No, le corté. Lo manipulador fue ir a una copistería de Chamberí a imprimir una deuda falsa antes de que yo pusiera un pie en esta ciudad. Eso le desarmó por completo. Sus ojos bajaron a la esquina de su propia factura, donde la marca de tiempo de la copistería seguía allí, brillando como una confesión de culpabilidad. Belén dejó de sonreír y soltó el móvil. ¿Queréis hablar de alquileres?, pregunté, elevando ligeramente el tono. Perfecto, hablemos de números reales. Pero antes de que cobréis un solo céntimo de mi cuenta, quiero una declaración firmada. Un documento donde reconozcáis que he rescatado financieramente este hogar en repetidas ocasiones mientras se me trataba públicamente como una carga. Elena recuperó el habla con voz temblorosa. No puedes obligar a tus padres a firmar un papel así, Rafael. Es una falta de respeto. No, dije con una calma que me asustaba a mí mismo. Pero puedo obligar a la verdad a entrar en esta cocina. Deslicé 2 copias mecanografiadas por la mesa. Nina me había ayudado a redactarlas con lenguaje legal impecable. Nada dramático. Solo hechos, fechas, cantidades y el reconocimiento explícito de que vuestra reclamación de 15.000 euros carecía de base legal o acuerdo previo. Mi padre soltó una risa nerviosa que sonó forzada. ¿De verdad crees que nos vas a amedrentar con unos folios? No, respondí. Creo que he terminado de ser el único en esta familia que se traga la vergüenza en silencio para proteger vuestro orgullo. Me volví hacia Belén, que seguía muda. Tú publicaste sobre mí en tus mejores amigos, ¿verdad? Pues adelante. Haz una foto a esto y públicalo también. Sé coherente. El silencio que cayó sobre la mesa era tan denso que se podía cortar. Después de un minuto que pareció una hora, mi madre firmó primero, con la mano temblorosa. Mi padre firmó después, rápido, como si quisiera terminar cuanto antes con la humillación. Recogí los originales y me puse en pie. El tío Raimundo hizo la pregunta que ninguno se atrevía a formular. ¿Y ahora qué, sobrino? Ahora, respondí, mirándolos uno a uno, os toca aprender a vivir con lo que habéis intentado hacerme. Estaba a mitad de camino de la puerta cuando la voz de mi padre me detuvo. ¿De verdad vas a romper a la familia por unos papeles, Rafael? ¿Por un poco de dinero? Me detuve en el umbral, pero no me giré. No, papá.
Me voy porque habéis confundido el tener acceso a mi vida con tener la propiedad sobre ella. Exactamente una semana después de aquella cena en la que mi padre me exigió los 15.000 euros, mi móvil estalló en mitad de la noche. Eran las 1:30 de la madrugada. Primero fueron mensajes en cascada de Belén, luego llamadas perdidas del tío Raimundo. Tus padres están en mi casa, en un ataque de ansiedad. Elena no deja de llorar. Por favor, llámalos ahora mismo. Por un segundo, el corazón me dio un vuelco pensando en una tragedia médica. Llamé a Belén de inmediato. Mamá ha abierto una carta certificada de Hacienda, dijo ella, con la voz quebrada por el pánico. Hay un aviso de impago final, un requerimiento judicial y papá está perdiendo los papeles por completo. Dicen que si no ingresamos una cantidad astronómica mañana, la casa entra en ejecución hipotecaria acelerada. Conducir por la M30 vacía a esas horas me dio tiempo para enfriar la sangre. Cuando entré en casa de mi tío Raimundo, la escena era patética. Mi madre tenía el rímel corrido, surcando sus mejillas como cicatrices negras. Mi padre, Tomás, parecía haber envejecido 10 años en una sola semana. Estaba hundido en el sofá, con la mirada perdida. Tomé la notificación de la mesa y la leí con ojo de perito. Ejecución hipotecaria por incumplimiento de los términos del periodo de carencia. Sentí un frío glacial en el estómago al comprender la magnitud de la hipocresía. Mientras montaban todo aquel teatro mediático para darme una lección de responsabilidad, estaban ocultando un colapso financiero que ya era inevitable. E incluso con el agua al cuello, intentaron extorsionarme 15.000 euros para tapar sus propios agujeros. Necesitamos que nos ayudes, Rafael, dijo mi padre. Las palabras parecían costarle un esfuerzo físico, como si tuviera cristales en la boca. Lo miré fijamente, sin dejar que mi expresión flaqueara. ¿Te refieres al mantenido? ¿Al hijo al que pensabas desahuciar si no pagaba un alquiler inventado? Rafael, por el amor de Dios, ahora no, sollozó Elena. Tu padre cometió errores de cálculo, sobrino, intervino el tío Raimundo, adoptando un tono falsamente diplomático. Pero la familia es lo primero. Todos cometisteis errores, sentencié. Y algunos de vosotros decidisteis servirlos como entretenimiento en Instagram. Entonces mi madre soltó una frase que casi me hace soltar una carcajada por el descaro. Intentábamos presionarte con esa factura para que fueras responsable. Porque sabíamos que las cosas estaban muy mal y necesitábamos que estuvieras alerta. Ah, sí. ¿Así que me estabais extorsionando como una herramienta educativa? Pregunté. Nadie se atrevió a sostenerle la mirada al perito que tenían delante. Dinos qué tenemos que hacer, bajó la voz mi padre, entregándome el control. Y ahí estaba la trampa final. No había una disculpa sincera, sino una transferencia de carga. Querían que yo, el hijo despreciado, hiciera el trabajo de adulto, negociara con los bancos y salvara a las mismas personas que acababan de intentar enterrarme bajo una deuda ficticia. Una parte de mí quiso dar media vuelta y dejarlos que se hundieran en su propia miseria. Pero otra parte, más fría y analítica, se dio cuenta de algo. Ayudarlos no tenía por qué significar salvarlos de las consecuencias. Podía significar guiar el proceso y elegir exactamente cómo se produciría la rendición de cuentas. Miraré los papeles, dije, cogiendo el fajo de documentos. Mi madre intentó cogerme la mano en un gesto de gratitud forzada, pero me aparté. No confundas el acceso a mi conocimiento con el perdón por vuestros actos. Extendí los papeles sobre la mesa de la cocina de Raimundo y empecé a hacer preguntas técnicas. Mi padre mintió 2 veces en los primeros 5 minutos sobre el estado de las cuentas de la empresa. Basta, le corté en seco. Si me mientes una sola vez más, recojo mi chaqueta y me largo. Buscad un abogado de oficio. Finalmente, la verdad salió a borbotones. Su negocio de reformas llevaba meses en números rojos.
Mi madre había vaciado una cuenta de ahorros compartida que no debía tocar. Pero aquí estaba el detalle que dinamitó lo poco que quedaba de mi paciencia. Habían desviado y escondido casi 20.000 euros en una cuenta aparte. No para salvar la casa, no para pagar el IBI, sino para que Belén tuviera un colchón de seguridad para mudarse a Barcelona y empezar de cero. Dinero para la hija de oro, mientras al hijo Périto le exigían intereses del 13%. ¿Teníais 20.000 euros líquidos mientras me pedíais 1.500 para este sábado bajo amenaza de vender mi coche? Pregunté, sintiendo cómo se rompía el último vínculo. No era tan sencillo, Rafael. Era el futuro de tu hermana, susurró Elena. Es exactamente así de sencillo, me volví hacia Belén. Tú lo sabías, ¿verdad? ¿Sabías que había dinero mientras grababas aquel video burlándote de mí? Ella no respondió lo suficientemente rápido. El silencio, cargado de culpa, fue respuesta suficiente. En el momento en que supe que tenían fondos reservados mientras intentaban estafarme a mí, mi instinto de protección murió definitivamente. Mañana contactaré con el banco, dije con voz monótona. Exigiré cada extracto, cada aviso de Hacienda y cada mentira que hayáis intentado sepultar. Si descubro que ocultáis un solo céntimo más, habré terminado con vosotros para siempre. Durante la semana siguiente, me convertí irónicamente en lo que ellos tanto habían despreciado. El único adulto funcional en la habitación. De día, cumplía con mi jornada como perito, de noche, me transformaba en el gestor de crisis, sin sueldo, de sus ruinosas finanzas. Logré arrancar al banco un acuerdo de restablecimiento bajo condiciones draconianas. Un solo plazo incumplido, un solo día de retraso, y el expediente volvería directamente a la vía de ejecución hipotecaria sin posibilidad de recurso. Mis padres escucharon la palabra esperanza, yo escuché una última advertencia. Los conocía bien. Ellos no cambian bajo presión, solo fingen una metamorfosis el tiempo justo para esquivar el golpe y volver a sus viejos vicios. Esa misma noche, mi padre sugirió empezar de cero, que en el código de los Ruiz significaba aplicar una amnesia selectiva y borrar mis sacrificios. Grabé la conversación de la cena con el móvil oculto. Admitieron, entre copas de vino, que el objetivo de la factura falsa de los 15.000 euros era coaccionarme para tapar sus pufos y que todos, incluida Belén, sabían lo del dinero escondido para Barcelona. Escucharlo de sus propias bocas no me alivió, me dio la claridad definitiva del verdugo. Una semana después vencía el primer pago del nuevo acuerdo. Se lo recordé a mi padre 2 veces. Se ofendió, tachándome de controlador. Al final, envió un cheque personal en lugar de la transferencia bancaria inmediata que exigía la entidad. Y, por supuesto, lo envió tarde. Yo no había diseñado la trampa, simplemente dejé de sostenerles la mano para que no cayeran en ella. Cuando recibí el correo del banco avisando del defecto en el pago por falta de fondos, no dije nada. Esa noche cenaron en un silencio cómplice, como si el peligro hubiera pasado por arte de magia. Mi padre se quejó del precio de la luz. Belén buscaba apartamentos de diseño en el barrio de Grecia. Seguían convencidos de que mi competencia profesional era un seguro de vida eterno. 2 semanas después, llegó el burofax definitivo. Los términos del acuerdo habían sido incumplidos. El proceso de desahucio era irreversible. Al entrar en la casa, el pánico se masticaba en el aire. ¿Sabías que esto era serio?, me gritó mi padre, rojo de ira. Deberías haber insistido más. Es tu culpa por no avisarme una tercera vez. Me eché a reír en su cara. Ah, sí. O sea que el hijo al que intentaste extorsionar debería haberte hecho de madre con más ímpetu. Qué poca vergüenza tienes, papá. Belén dio un puñetazo en la encimera de la cocina. Todo esto ha acabado así porque te has empeñado en que cada céntimo sea justo. Si hubieras pagado lo que papá te pidió al principio, habríamos tenido margen. Nos has hundido por tu orgullo.
En ese momento comprendí que no habían aprendido absolutamente nada. Me marché de allí para siempre esa misma noche. Antes de cruzar el umbral, miré el retrato familiar por última vez. Alguien había borrado la X roja de mi cara, intentando restaurar una armonía que nunca existió. Demasiado tarde. Hay manchas que no se quedan en el papel, sino en el alma. 30 días después, vi desde la acera de enfrente, apoyado en mi coche, como la comisión judicial pegaba el aviso de desahucio en la puerta de la casa donde crecí. Mi madre suplicó a los funcionarios, mi padre me señaló con el dedo, acusándome ante los vecinos de haberles dejado perder el techo. Les respondí con la verdad. Ellos habían perdido la casa hace años, yo solo había dejado de mentir sobre quién iba al volante hacia el abismo. Una semana antes del desalojo total, hice una última transferencia. 15.000 euros exactos. No a mis padres, sino a la cuenta de Belén. En el concepto escribí una sola palabra. Alquiler. Ella tenía una elección. Usar ese dinero para salvar la casa familiar y atarse al desastre de nuestros padres, o salvarse a sí misma y demostrar que era exactamente como ellos. Eligió Barcelona en menos de 48 horas. Firmó un contrato de alquiler en la ciudad condal y desapareció antes de que pusieran los precintos en la puerta de Madrid. Cuando mis padres se enteraron de que su hija de oro los había dejado en la calle con el dinero en el bolsillo, Elena se hundió. El tío Raimundo me llamó hecho una furia, gritando que le había tendido una trampa de moralidad a su sobrina. No, tío, le corté. Le di la misma oportunidad que ellos esperaban de mí, y ella tomó su propia decisión. Se llama responsabilidad. Mis padres intentaron difamarme, contando a todo el barrio que los había abandonado en la indigencia. No necesité grabar un video dramático, simplemente subí a un grupo privado de la comunidad de vecinos y conocidos la factura falsa de la copistería, el documento firmado donde admitían mis aportaciones pasadas y los audios de aquella cena. Comparto esto porque no voy a cargar con una narrativa falsa construida por personas que intentaron lucrarse a mi costa, escribí. La verdad tiene un peso propio. Mi padre perdió sus pocos contactos de reformas en el barrio. Mi madre fue apartada de sus tareas en la parroquia por el escándalo. E incluso Belén sufrió las consecuencias. Su nuevo empleador en Barcelona vio sus publicaciones antiguas burlándose de la miseria familiar y, temiendo por la reputación de la empresa, retiró la oferta antes de que empezara. Nadie tuvo que arruinarlos, ya venían arruinados de serie. La última vez que vi a mis padres fue frente al bloque de pisos de protección oficial al que se mudaron en las afueras. Mi padre parecía un hombre pequeño, vaciado de su arrogancia. Mi madre mostraba un cansancio que ninguna crema de marca podía ocultar. Ella me preguntó, con un hilo de voz, si podíamos empezar de nuevo. ¿Querías que aprendiera lo que es la responsabilidad, mamá?, le dije, ajustándome la chaqueta de perito. Pues aquí me tienes, aplicándola con rigor. Adiós. Y me marché sin mirar atrás. A veces, la justicia más pura no nace de la rabia, sino de dar un paso a un lado y dejar que la vida le cobre a cada uno la factura que se le debe. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor. En el preciso instante en que mi hija echó el cerrojo desde el otro lado de esa pesada puerta de roble, no sentí el más mínimo rastro de pánico. No grité, ni golpeé la madera, ni busqué desesperadamente una salida que sabía inexistente. Me quedé muy quieto, casi sin respirar, sumergido en la oscuridad absoluta de nuestra bodega, y escuché con una lucidez gélida como el eco de sus tacones golpeaba el suelo de grés de la cocina, justo encima de nuestras cabezas. Eran pasos rápidos, nerviosos, los pasos de alguien que huye de su propia conciencia. Y en ese silencio que siguió, solo pude pensar en una cosa. Claudia, hija mía, no tienes ni la más remota idea de lo que acabas de hacer.
Sentí como Elena buscaba mi brazo en la penumbra. Sus dedos estaban fríos, una frialdad que me calaba hasta los huesos. Habían estado así durante meses, desde que su corazón empezó a darle esos avisos traicioneros que los médicos de La Paz llamaban insuficiencia controlable, y me apretó con ese tipo de agarre desesperado que formula una pregunta sin necesidad de usar una sola palabra. Me acerqué a su oído, aspirando el aroma a lavanda que siempre desprendía su pelo, y le susurré con la mayor suavidad de la que fui capaz. No hagas ni un solo ruido, cariño. Quédate conmigo. Ellos creen que han ganado la partida, que nos han acorralado. Pero no es así. No saben con quién están jugando. Elena no me preguntó a qué me refería ni pidió explicaciones. Tras 41 años de matrimonio, mi mujer ha aprendido a leer los matices de mi voz como si fueran un mapa. Sabe que cuando hablo con ese tono particular, bajo, pausado, con la seguridad de quien maneja una estructura de hormigón y sin un ápice de miedo, es porque ya he calculado las cargas y he pensado 3 pasos por delante de cualquier imprevisto. Sintió mi calma y, poco a poco, relajó su agarre. Exhaló un aire pesado y simplemente confió en mí. Esa confianza ciega, forjada en 1000 batallas cotidianas, es la única herencia que me ha importado proteger en toda mi vida. Pero para entender por qué no tengo miedo, permítanme que les hable primero de la casa, porque en estas paredes reside toda nuestra historia. Esta casa no es solo ladrillo y mortero, es mi obra maestra. La levanté yo mismo, piedra a piedra, sin contratar a cuadrillas ni delegar el esfuerzo. Yo mismo vertí los cimientos en aquella primavera de 1987, una época en la que Madrid despertaba a una modernidad que a veces nos atropellaba. Coloqué cada viga de pino, pasé cada metro de cableado por los tubos corrugados y mezclé con mis propias manos el mortero para asentar cada roca de la fachada exterior, buscando ese estilo rústico que tanto le gustaba a ella. En aquel entonces yo tenía 34 años. Acababa de dejar mi puesto como ingeniero de caminos en la Comunidad de Madrid, harto de despachos y normativas asfixiantes. Liquidé mis ahorros y una compensación por cese que, para un hombre que se había criado en la estrechez de la posguerra familiar sin tener nada, me parecía una fortuna inagotable. Elena tenía 31 años y ya lucía ese brillo especial en la mirada. Estaba embarazada de Claudia. Los dos habíamos jurado que, antes de que esa niña llegara al mundo, tendría un hogar digno, un refugio sólido donde los vientos de la sierra no pudieran alcanzarla. Tardé 14 meses de trabajo ininterrumpido. Recuerdo a Elena pintando las habitaciones con un cuidado infinito mientras yo todavía martillaba los marcos de las ventanas de Climalit. Nos mudamos apenas 6 semanas antes del parto. La casa se alzaba orgullosa en una parcela de 1 hectárea en un pequeño pueblo de la sierra madrileña, un rincón de paz donde todavía los vecinos se saludaban de porche a porche y nadie sentía la necesidad de echar la llave. Hasta que llegó esa década extraña en la que el mundo se volvió desconfiado y la gente empezó a blindarlo todo tras verjas de hierro forjado. Diseñé la vivienda con 4 dormitorios amplios, un salón acristalado orientado al sur que atrapaba la luz de la tarde como un invernadero de cristal, y un sótano que proyecté con meticulosidad de ingeniero. Mitad almacén para las herramientas y mitad lo que yo llamaba mi bodega. Aunque debo admitir que, en los primeros años, allí solo guardábamos botes de conservas, las bicicletas de Claudia y cajas llenas de viejas declaraciones de la renta y papeles del catastro que no queríamos ver por el salón. Con el paso de las décadas, sin embargo, la bodega se transformó exactamente en lo que su nombre sugería. Elena, al cumplir los 40, desarrolló un paladar exquisito para los tintos de La Rioja Alavesa y los Ribera del Duero, y yo, encantado de verla disfrutar, me dediqué a complacerla. Para cuando nuestra hija entró en la universidad, ya habíamos reunido una colección de añadas que merecía un respeto casi religioso. Fui yo quien instaló el estante con control de humedad y temperatura, y quien colocó esa pesada puerta de roble macizo con un cerrojo exterior de acero. Aquel cerrojo, irónicamente, fue idea de Elena.
Decía que quería mantener la temperatura constante, evitar que las corrientes de aire de la escalera estropearan el vino. Yo le seguí la corriente, bromeando sobre mi tesoro enterrado. Jamás, ni en mis peores pesadillas de arquitecto de mi propio destino, imaginé que ese mismo cerrojo, puesto para proteger lo que amábamos, terminaría siendo el arma que usarían para sepultarnos vivos. Claudia siempre había sido lo que yo llamaría, siendo caritativo, una mujer ambiciosa, pero Elena, en sus momentos de una honestidad desgarradora, prefería decir que nuestra hija siempre estaba hambrienta. No me malinterpreten. No era el hambre física de los niños que no tienen nada, pues jamás permitimos que le faltara el más mínimo capricho. Era ese tipo de hambre voraz que padecen ciertas personas que, habiéndolo tenido todo desde la cuna, deciden que el mundo entero todavía no es suficiente para saciarlas. Una sed de estatus que no se apaga con agua, sino con apariencia. Esa voracidad encontró su cauce perfecto hace 11 años, cuando se casó con Diego Holgado. Diego era un promotor inmobiliario comercial que se movía como un tiburón por la zona de Pozuelo de Alarcón, ese cinturón de oro de Madrid donde el valor de un hombre se mide por el modelo de su coche y el brillo de sus gemelos. Era el tipo de individuo que lucía relojes suizos del tamaño de un plato, hablaba exclusivamente de oportunidades de inversión y apalancamiento financiero durante las cenas familiares, y te hacía sentir que no eras una persona, sino un recurso por explotar. No me desagradó de inmediato, tengo que admitir que mi instinto falló al principio. Tardé aproximadamente 4 meses en ver la sombra tras su sonrisa de diseño. Vivían en un chalet impresionante en Majadahonda, una propiedad que gritaba éxito a los 4 vientos. Conducían coches de gama alta que renovaban cada 2 años y se tomaban vacaciones de lujo en las que gastaban más de lo que yo ganaba en un semestre. Pero nada de eso era real, porque su casa estaba asfixiada por una hipoteca pesada como el plomo, mientras que nuestra casa en la sierra, mi refugio de piedra y sudor, estaba pagada y libre de toda carga. En un terreno que, según la última revisión del catastro en 2023, rozaba una valoración de 1.300.000 euros. Yo era plenamente consciente de ese valor. Pero también era consciente de la forma en que los ojos de Diego se entornaban cada vez que el precio del suelo surgía en la conversación. Era la mirada de un depredador calculando la distancia hasta su presa, la forma en que un hombre observa una pieza de fruta madura en un frutero que no le pertenece, convencido de que solo él sabrá saborearla. Todo empezó con la sutileza de un veneno de efecto lento, envuelto en palabras que sonaban razonables. Diego me llamó un martes de octubre, unos 8 meses antes de que todo estallara. Usó ese tono profesional y condescendiente que reserva para los clientes difíciles, diciendo que quería hablar sobre la planificación sucesoria. Llenó el aire con frases pomposas como blindar vuestro patrimonio y optimizar la fiscalidad para evitar que el Estado se quede con la mitad de vuestro esfuerzo. Afirmó que tenía un colega, un abogado fiscalista de un bufete de renombre en la Castellana, que ya había ayudado a varios de sus clientes a transferir propiedades a sus hijos mediante donaciones en vida, ahorrando cantidades ingentes en el impuesto de sucesiones y donaciones. Estaba ansioso por concertar una reunión. Ya tengo abogada, Diego, le corté con sequedad. Patricia Ocaña lleva mis asuntos desde hace 20 años. Ella redactó mi testamento, organizó mi gestión patrimonial y conoce cada recoveco de mis deseos. Diego soltó una risita breve, casi piadosa. Dijo que Patricia era, sin duda, una buena abogada de provincias, una generalista, pero que mi situación requería un especialista en ingeniería fiscal. Dije que me lo pensaría, solo para colgar el teléfono. Me tomó exactamente 30 segundos decidirme. Llamé a Patricia de inmediato y le repetí palabra por palabra lo que Diego había propuesto. Se hizo un silencio denso al otro lado de la línea. Fernando, quiero que me escuches con mucha atención, dijo Patricia, y su voz no dejaba lugar a dudas. No firmes nada. Ni una servilleta, ni un poder notarial, ni una simple escritura de transferencia, y mucho menos una donación con usufructo.
Si Diego se presenta con papeles, llámame antes de sacar el bolígrafo. Prométemelo. Se lo prometí. Luego, esa misma noche, se lo conté todo a Elena mientras cenábamos en la penumbra de la cocina. Ella no gritó ni se indignó. Se limitó a llorar en silencio durante 10 minutos, con las manos entrelazadas sobre el mantel. Luego se secó los ojos con un pañuelo de tela y dijo algo que me heló la sangre. Siempre lo supe, Fernando. En el fondo de mi alma, siempre supe que Claudia nos miraba y solo veía números. La presión aumentó de manera sibilina durante los meses siguientes, con esa parsimonia estratégica propia de quien se cree infinitamente más inteligente que su adversario. Claudia, que antes apenas asomaba por la sierra una vez al trimestre, empezó a llamar casi a diario. De pronto, los fines de semana se llenaron con su presencia y la de Diego llegaban cargados de flores para Elena y botellas de vino de etiquetas doradas que pretendían deslumbrarnos. Verla moverse por la casa me provocaba un nudo amargo en la garganta, porque a veces, bajo la luz del atardecer, podía vislumbrar a la hija que fue antes de conocer a Diego, antes de que el hambre de estatus devorara su esencia. Sus conversaciones eran un campo de minas emocional. Claudia hablaba constantemente de lo mucho que le preocupaba que nos hiciéramos mayores en una casa tan grande. Fingía angustia al mencionar lo difícil que sería gestionar una hectárea de terreno nosotros solos y cuánto deseaba quitarme peso de los hombros. Diego, por su parte, se encargaba de la artillería pesada. Los números. Tenía una habilidad perversa para presentar nuestra propia casa como una carga insoportable. Desglosaba el IBI, impuesto sobre bienes inmuebles, que en esta zona de la sierra no dejaba de subir. Hablaba de los costes de mantenimiento del tejado de pizarra, de la factura de la calefacción de gasoil para calentar 4 dormitorios y del riesgo de mantener un patrimonio tan alto con una pensión fija de ingeniero jubilado. Fernando, entiéndelo, decía con esa sonrisa condescendiente, si la propiedad se transfiere ahora, mientras Elena y tú estáis sanos, la familia se ahorrará una fortuna en impuestos. Si esperamos a que pase algo, Hacienda se llevará un bocado que nos dejará temblando. Siempre decía la familia, pero sus ojos brillaban con la codicia de quien solo piensa en su propio balance de resultados. La salud de Elena, lamentablemente, se convirtió en su mejor aliado. Había ido decayendo desde la primavera anterior. Nada catastrófico, o eso decía su cardiólogo en el hospital Puerta de Hierro con esa palabra, controlable, que los médicos usan para no asustar pero que a mí me quitaba el sueño. Se cansaba al subir la escalera, el frío de la sierra le calaba más de la cuenta y yo había empezado a asumir todas las tareas que ella antes manejaba con una energía envidiable. La compra en el pueblo, el cuidado del jardín, la limpieza. Diego notó esa fatiga. Decidió que la vulnerabilidad de mi mujer era la grieta perfecta en el muro. La emboscada final ocurrió un sábado de finales de enero. Fue el día más frío del año, el termómetro marcaba -5 y los árboles desnudos del jardín se recortaban como huesos negros contra un cielo blanco y plomizo. Llegaron con una carpeta de piel y esas expresiones de gravedad impostada que uno ensaya frente al espejo antes de una actuación importante. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma mesa que yo había fabricado con un único tablón macizo de nogal español, y Diego extendió los documentos con un gesto teatral. El documento era una donación pura y simple a favor de Claudia, con una cláusula de usufructo vitalicio que, en teoría, nos garantizaba el derecho a vivir en la casa hasta el fin de nuestros días. Diego lo explicó todo con una fluidez técnica abrumadora, usando términos legales complejos para que cualquier pregunta pareciera un signo de ignorancia o de senilidad. Leí cada línea con la paciencia de quien revisa los cálculos de carga de un puente. No me apresuré. Podía sentir cómo la mandíbula de Diego se tensaba y cómo el pie de Claudia golpeaba rítmicamente el suelo bajo la mesa mientras yo pasaba las páginas con una lentitud deliberada. Cuando terminé, cerré la carpeta y miré a mi hija directamente a los ojos.
Claudia, dije con una calma que pareció descolocarlos, un usufructo puede ser revocado por el nudo propietario bajo ciertas circunstancias, como el mal uso o la falta de mantenimiento. Además, esta estructura nos deja totalmente indefensos ante cualquier embargo que pudiera sufrir Diego en sus negocios. ¿Eras consciente de eso? Ella parpadeó, confundida, y buscó la mirada de su marido. Diego esquivó mi vista y se centró en un punto inexistente de la mesa. Me puse en pie, apoyando mis manos curtidas sobre el nogal. No voy a firmar esto. No hoy, ni nunca. La máscara no se cayó de golpe, con un estruendo dramático. Se fue pelando lentamente, como el papel pintado de una habitación con humedades, revelando centímetro a centímetro la oscuridad que palpitaba debajo. Diego fue el primero en perder la compostura. Me acusó de ser un irracional, de permitir que mi cabezonería de viejo le costara a mi familia cientos de miles de euros en impuestos y gastos notariales. Dijo que, dada la fragilidad de la salud de Elena, era una irresponsabilidad criminal no ordenar el futuro antes de que fuera tarde. Claudia, por su parte, recurrió al chantaje emocional. Dijo que solo intentaban ayudar, que yo nunca había confiado en ella y que mi actitud era exactamente lo que terminaba por dinamitar y separar a las familias españolas. Mantuve la calma, esa frialdad de ingeniero que tanto solía desesperar a mis subordinados. Les dije, con la voz más neutra que pude encontrar, que lo mejor era que se marcharan a casa y consultaran la situación con la almohada. Lo que sucedió a continuación, no lo anticipé. He repasado ese momento 1000 veces en los meses transcurridos, tratando de identificar el instante exacto en que debí verlo venir, y siempre llego a la misma conclusión. Debí leerlo en los ojos de Diego en el preciso momento en que se levantó de la mesa y su mirada se desvió, casi instintivamente, hacia la puerta de la bodega. Él conocía bien la bodega. Había bajado allí más de una vez, seleccionando botellas para nuestras cenas con la soltura propietaria de un hombre que ya siente el suelo que pisa como si fuera suyo por derecho de conquista. Conocía la pesada puerta de roble macizo que yo mismo había lijado. Conocía el cerrojo exterior de acero. Lo que no sabía, lo que nadie sabía excepto yo, y ahora Elena, era lo que se ocultaba detrás de la pared falsa al fondo de esa estancia subterránea. Construí ese habitáculo en 1988, el año después de mudarnos, durante un periodo en el que devoraba manuales sobre seguridad estructural y protección de activos. Yo era ingeniero de caminos, mi mente funcionaba mediante estructuras, sistemas de contención y mecanismos de carga diseñados para aguantar mucho después de que el constructor hubiera desaparecido. Diseñé una cavidad oculta tras una sección de la piedra de la pared trasera, de unos 55 centímetros de ancho por 35 de profundidad. Estaba sellada con un panel de piedra tallada que encajaba al milímetro, quedando al ras del muro y manteniéndose firme mediante un cierre mecánico interior que solo cedía ante una presión específica en un punto ciego. Dentro de esa cavidad, había colocado hace años una caja ignífuga para documentos de alta seguridad. A lo largo de las décadas, había actualizado su contenido de forma metódica. Para enero de este año, la caja custodiaba un arsenal legal. Una copia auténtica de mi testamento completo y los documentos de una sustitución fideicomisaria irrevocable. Había reestructurado la propiedad discretamente con la ayuda de Patricia Ocaña 18 meses antes, justo cuando las intenciones de Diego empezaron a oler a azufre. Era una estructura jurídica registrada que blindaba la casa. La propiedad no podía ser transferida, vendida, ni mucho menos embargada por las deudas de terceros sin violar los términos del fideicomiso, lo que activaría de inmediato un desafío legal automático ante el Colegio de Notarios y los juzgados de lo civil. Había también una carta manuscrita de Patricia, redactada en un lenguaje llano y demoledor, explicando que cualquier intento de forzar la voluntad de los usufructuarios resultaría en la desheredación inmediata por causa de maltrato psicológico, una figura que el Tribunal Supremo Español ha reforzado recientemente. Pero había algo más. 6 meses atrás, llevé a cabo un último acto de previsión.
Coloqué en esa caja un teléfono móvil de prepago, con la batería cargada al máximo y protegido en una funda impermeable de grado militar junto a un cargador externo. No le había dicho nada de esto a Elena. No por falta de confianza, sino porque quería que, si llegaba el día del juicio final, yo pudiera entregarle algo real, algo tangible. No quería darle un plan abstracto descrito entre susurros, sino una caja en sus manos y un teléfono con la cobertura lista para marcar el número de la justicia. Tras mi negativa rotunda a afirmar aquel atropello, se hizo un silencio sepulcral en la cocina. Claudia se levantó sin decir palabra y se refugió en el baño, mientras Diego salía al pasillo para hacer una serie de llamadas. Podía oír el murmullo de su voz, baja y cortante, ese tono de negociador agresivo que usa cuando una operación se tuerce. Elena y yo nos quedamos sentados a la mesa, terminando el café en un mutismo absoluto. Tras 4 décadas de vida compartida, aprendes que hay silencios que sostienen mucha más verdad que cualquier discurso. Cuando Claudia regresó, su rostro era una máscara de frialdad profesional. Su expresión se había endurecido de una forma que me dolió ver. Preguntó, con una sonrisa forzada que no lograba escalar hasta sus ojos, si Elena y yo querríamos bajar a la bodega para elegir una botella especial, una ofrenda de paz para intentar reconducir la tarde. Elena, bendita sea, aceptó antes de que yo pudiera abrir la boca. Tenía frío, estaba agotada por la tensión y siempre ha creído, incluso ahora, incluso después de ver los colmillos del lobo, que las personas pueden elegir algo mejor que sus peores impulsos. Es esa bondad intrínseca lo que más amo de ella y lo que me ha mantenido en un estado de preocupación protectora durante 41 años. Bajamos los 4 por la escalera de piedra. El aire allí abajo era denso y fresco. Seleccioné un gran reserva de 2010 que había estado guardando para una ocasión realmente especial y me giré para entregárselo a Claudia como gesto de tregua. Fue en ese preciso instante cuando Diego dio un paso atrás hacia el umbral. Él fue el último en salir, pero no cerró la puerta desde dentro. Se deslizó hacia el pasillo exterior mientras Elena y yo todavía estábamos junto al estante de madera de roble. Entonces, el sonido me golpeó como un disparo. El chirrido metálico del cerrojo exterior deslizándose desde el lado de la cocina. Me di la vuelta con el corazón en la garganta. La puerta estaba cerrada. Estábamos encerrados. La voz de Diego llegó a través de la madera maciza, amortiguada pero cargada de una arrogancia insoportable. La casa ya es nuestra, Fernando. Tenemos un borrador de transferencia avanzado y un notario amigo citado para el lunes a primera hora. Podéis cooperar, firmar los documentos definitivos y salir de ahí con dignidad, o podéis pasar todo el fin de semana en la oscuridad. Vosotros elegís. Escuché a Claudia murmurar algo que no logré distinguir, un susurro que sonó a remordimiento o quizás a impaciencia. Luego, el sonido de sus pasos alejándose por el pasillo me confirmó que nos habían dejado atrás. Elena me agarró del brazo con una fuerza que no creía que conservara. En la penumbra, pues Diego había tenido el detalle de apagar la luz desde el interruptor principal de arriba, sentí que su agarre era feroz, el gesto de una mujer que tiene un miedo cerval pero que está decidida a no romperse. Elena, escúchame bien, dije en un susurro firme. Han cometido el error más grande de sus vidas. Fernando, respondió ella con la voz quebrada, hace un frío insoportable aquí abajo y no tengo mi medicación para la tensión. No aguantaremos hasta el lunes. Lo sé. Confía en mí una vez más. Dame 4 minutos. Crucé la bodega a oscuras con la seguridad absoluta del hombre que diseñó y levantó cada centímetro de esos muros. Sabía exactamente cuántos pasos me separaban de la pared trasera, conocía el tacto rugoso de cada piedra y el ángulo preciso de presión necesario para activar el cierre oculto del panel falso. Lo había ensayado 2 veces en el último año. Una solo, con luz, y otra con los ojos cerrados, preparándome para un momento que esperaba que nunca llegara. El panel se dio al tercer intento con un clic casi inaudible.
Metí la mano en la cavidad y mis dedos tocaron el metal frío de la caja ignífuga y, justo debajo, la funda del teléfono. Lo primero que hice fue encender la linterna del móvil. Elena dejó escapar un sonido que nunca antes le había oído, una mezcla de alivio, sollozo e incredulidad. Sostuve la luz para enseñarle la caja. La abrí y extendí la carta de Patricia Ocaña sobre el mueble de los vinos. Observé a mi esposa leer aquellas líneas bajo la luz blanca y tenue de la pantalla, viendo cómo su rostro recobraba el color a medida que comprendía que nuestro hogar estaba blindado por una sustitución fideicomisaria irrevocable que ningún notario en sus cabales se atrevería a tocar. Cuando terminó de leer, me miró con los ojos empañados. No pueden quedarse con la casa, dije con la frialdad de un ingeniero que acaba de comprobar una estructura. El fideicomiso hace que cualquier transferencia sin nuestro consentimiento sea nula de pleno derecho. Pero antes de salir de aquí, tengo que hacer 2 llamadas. Una para salvarnos y otra para hundirlos. La primera llamada fue para Patricia Ocaña. Respondió al segundo tono, con esa voz de hierro que la caracteriza. No fue casualidad. Yo la había llamado la tarde anterior, justo después de aquel silencio cargado de veneno de Diego en el pasillo. Le advertí que mañana podría ser el día y le pedí, casi como un favor personal, que mantuviera el teléfono pegado a la mano. Patricia, siempre 3 pasos por delante de la negligencia, ya tenía redactada una solicitud de medidas cautelares de urgencia. Me confirmó que cualquier notario que intentara mover un papel el lunes se encontraría con una orden de suspensión inmediata y un requerimiento de cese y desistimiento bloqueando el registro. Su última instrucción fue tajante. Fernando, cuelga y llama al 112 ahora mismo. La segunda llamada fue al servicio de emergencias. Le expliqué a la operadora, con la calma gélida de quien dicta un informe pericial, que mi esposa y yo habíamos sido encerrados bajo llave en el sótano de nuestra propia vivienda por nuestra hija y nuestro yerno. Le detallé que pretendían ejecutar una estafa inmobiliaria mediante coacciones, que Elena padecía una insuficiencia cardíaca y carecía de su medicación, y que necesitaba con urgencia una patrulla de la Guardia Civil y una unidad del SUMA en nuestra dirección. La operadora, percibiendo la gravedad bajo mi tono pausado, preguntó si estábamos en peligro inmediato. Miré a Elena. Estaba sentada sobre una caja de madera, con la carpeta de cuero sobre el regazo, releyendo la carta de Patricia por segunda vez con la expresión de alguien a quien le han devuelto la vida que creía confiscada. Estamos a salvo, respondí, pero por favor, dense prisa. El frío de la sierra no perdona. La Guardia Civil tardó exactamente 14 minutos en llegar. Lo sé porque no aparté los ojos de la pantalla del móvil, contando los segundos no por ansiedad, sino por ese hábito inveterado del ingeniero que ha pasado su carrera midiendo tiempos, cargas y tolerancias hasta la última fracción. Escuchamos los golpes secos en la puerta principal. Escuchamos la voz de Diego, impostando una sorpresa indignada. Escuchamos a la gente exigir la entrada. Siguió un silencio breve, tenso, y luego el sonido de pasos cruzando el gres de la cocina. Cuando el cerrojo se deslizó y la luz de las linternas inundó la escalera de la bodega, pareció una escena salida de un cuadro de claroscuros de Velázquez. Un guardia joven nos apuntó con su foco y, al ver el rostro pálido de mi mujer, el frío que emanaba de las paredes y la montaña de documentos legales, su expresión pasó de la neutralidad profesional a una indignación humana muy evidente. ¿Es usted don Fernando Martínez?, preguntó. Así es, dije, incorporándome con dignidad. Por favor, señor, suban con cuidado. Los sanitarios les esperan fuera. No voy a fingir que las horas siguientes fueron sencillas, porque en España la burocracia del dolor es lenta. Elena terminó en el hospital Puerta de Hierro. Su presión arterial se había disparado peligrosamente por el estrés y pasó 2 noches en observación, aunque el cardiólogo me aseguró que su corazón, aunque cansado, era tan sólido como los cimientos de nuestra casa. Yo me quedé en la vivienda, prestando declaración ante 2 patrullas distintas y, finalmente,
Ante un inspector de la policía judicial que llegó sobre las 9 de la noche con un cuaderno y unos ojos cargados de una paciencia infinita. Diego fue detenido esa misma noche. Salió de mi casa esposado, acusado de detención ilegal, coacciones y un intento de estafa inmobiliaria agravada. A Claudia se la llevaron para interrogarla, quedó en libertad con cargos a la espera de juicio, pero su nombre encabezaba la demanda civil que Patricia presentó el lunes por la mañana, antes incluso de que el oficial del juzgado terminara su primer café. Se concedieron todas las medidas cautelares. La transferencia fraudulenta, que Diego había preparado meticulosamente con una firma falsificada, una burda imitación de la mía que no habría resistido un peritaje caligráfico, fue anulada de inmediato. La sustitución fideicomisaria irrevocable se mantuvo imperturbable, exactamente como Patricia la había diseñado. Un muro legal infranqueable. Esa primera noche, después de que los coches patrulla se marcharan y el silencio regresara a la sierra, me senté en mi cocina. La casa que yo mismo había construido se sentía extrañamente grande. Me serví una taza de café que acabó enfriándose sobre la mesa de nogal macizo y experimenté una sensación que solo puedo describir como el alivio de una estructura que, finalmente, soporta el peso para el que fue calculada. No sentí triunfo, ni una ira desbordada, solo la satisfacción silenciosa y profunda de algo bien construido, resistiendo la carga exacta para la que fue diseñado. Quiero ser honesto sobre el dolor, porque el dolor es una magnitud física, real, y no voy a fingir que no pesa. Claudia es mi hija. Yo la sostuve en mis brazos el mismo día que nació y todavía conservo una fotografía en la repisa de la chimenea. Tiene 6 años, le faltan los 2 dientes de leche delanteros y se ríe de alguna tontería que le dije y que mi memoria, ya cansada, ha borrado. Esa fotografía no se ha movido de su sitio, y no tengo la más mínima intención de quitarla. Sea en lo que sea que se haya convertido, sea lo que sea que Diego hizo de ella o ella permitió que hicieran de sí misma, también fue esa niña que reía en mi cocina. Cargo con ambas verdades a la vez, como un puente que debe soportar fuerzas opuestas para no colapsar. Elena posee una capacidad de perdón que a mí me resulta ajena. 3 semanas después de que la Guardia Civil se llevara a Diego, le envió a Claudia una carta. No me pidió que la leyera, ni yo quise hacerlo. No sé qué palabras puso en ese papel. Solo sé que Claudia no respondió, al menos no durante los 2 primeros meses. Y sé que ese silencio rompió algo en el interior de Elena que ningún cardiólogo del Puerta de Hierro, por muchas medallas que tenga, podrá medir ni tratar. Sin embargo, hay certezas que me sostienen. Elena regresó a casa un miércoles de finales de febrero. Yo había encendido la chimenea con leña de encina y tenía un caldo gallego humeando en el fuego. El salón acristalado estaba inundado por esa luz blanca del final del invierno madrileño, esa claridad que entra por los ventanales del sur y que siempre hace que Elena se detenga un segundo al cruzar el umbral, como si necesitara asimilar tanta belleza. Se detuvo. Recorrió con la mirada la habitación que ella misma había pintado en el 87, los muebles castellanos que elegimos juntos en anticuarios, y esa hectárea de sierra que, tras el cristal, se extendía desnuda, fría y todavía enteramente nuestra. «¿Sabías que esto pasaría?», dijo ella, con una voz que apenas era un susurro. Esperaba estar equivocado, Elena, le confesé. ¿Hace cuánto tiempo levantaste ese muro en la bodega? En 1988. Se quedó callada durante mucho tiempo, observando el baile de las llamas en el hogar. Construiste toda esta casa para nosotros, dijo finalmente, y, dentro de ella, nos construiste una salida de emergencia. No supe qué responder a eso. Me limité a traerle el caldo y me senté a su lado bajo la luz de la tarde. Estuvimos quietos, en ese silencio particular que comparten 2 personas que han sobrevivido a un naufragio y que, contra todo pronóstico, siguen sentadas en la misma orilla. Hay algo más que debo decir, porque la gente que ha oído esta historia, y las historias en los pueblos de la sierra corren más rápido que el viento del norte, siempre me hace la misma pregunta.
Me preguntan por qué no se lo dije a Elena. Lo del doble muro, lo del teléfono oculto, lo de la reforma del fideicomiso ante notario. Me preguntan si ella se sintió herida por mi falta de transparencia. Le dije a Elena la verdad, que es esta. Construí ese muro, lo equipé con un terminal activo y llamé a Patricia para blindar el patrimonio porque soy ingeniero. Y los ingenieros no construyen estructuras esperando que nunca fallen. Los ingenieros construyen estructuras que, por diseño, no pueden fallar. Me preparé para un desastre que recé por no ver nunca. Se lo oculté a Elena no por dudar de su criterio, sino porque no quería que pasara ni un solo día de su vida preparándose para un colapso que quizá jamás ocurriría. Quería que viviera en una casa, no en un búnker. Ella lo meditó unos instantes. Me dijo que lo entendía, pero que en el futuro preferiría estar al tanto de los cálculos de carga. No habrá una próxima vez, le aseguré. Lo sé, respondió ella, pero aún así. Ahora tenemos un nuevo protocolo. Cada documento, cada plan de contingencia, cada copia de los registros que realmente importan. Elena sabe exactamente dónde están. Lo revisamos todo un domingo de marzo, esparciendo los papeles sobre la mesa de nogal. Los archivos de Patricia, las escrituras originales, los términos de la sustitución fideicomisaria y nuestro testamento actualizado. El Nuevo Testamento incluye una exclusión específica y quirúrgica de Claudia y Diego de cualquier derecho hereditario, además de un legado sustancial para una fundación de Madrid que ayuda a personas mayores víctimas de abusos y explotación financiera. Patricia me confesó, cuando le encargué la redacción de la donación, que nunca había tenido un cliente que respondiera a un intento de robo financiando una obra benéfica de esa magnitud. Le respondí que probablemente era porque la mayoría de sus clientes no habían dedicado su vida a construir cosas diseñadas para durar más que la propia amenaza. Se rió. Es una abogada excepcional pero, sobre todo, es la clase de persona que responde al segundo tono cuando el mundo se te cae encima. La casa sigue en pie. Esa es la frase que resume toda esta historia. Camino por sus pasillos casi cada mañana antes de que Elena se despierte. Cruzo el salón acristalado, bajo al sótano, subo de nuevo a la cocina y salgo al porche trasero para contemplar las tierras que nadie pudo arrebatarnos. Es un hábito y, a la vez, un ritual, la costumbre de un constructor que no se fía de las apariencias y necesita verificar con sus propias manos que la estructura sigue siendo sólida. Y siempre lo es. Vuelvo a entrar, preparo el café y escucho cómo la casa se asienta, crujiendo y suspirando como hacen las casas viejas al ajustarse a los cambios de temperatura. Son los sonidos de algo vivo, cuidado y vigilado. Pienso en todos los que se han sentado a esta mesa. Pienso en la niña que reía aquí sin dientes y en la mujer en la que Diego la convirtió. Ambas realidades son ciertas y tengo que aprender a convivir con ese peso. Recuerdo las manos de Elena en la oscuridad de la bodega, frías y feroces sobre mi brazo, haciendo una pregunta que no se atrevió a pronunciar. Y pienso en lo que significa construir algo que resista. La verdadera seguridad no consiste en echar un cerrojo, eso lo sé yo mejor que nadie. La verdadera seguridad es todo lo que pones en marcha mucho antes de que la puerta se cierre por fuera. Es la previsión, la insistencia silenciosa en preservar lo que importa antes de que alguien decida que tu vida es un activo que se puede liquidar. La verdadera seguridad es un teléfono cargado tras una pared que solo tú conoces. Esperando allí porque amabas a tu esposa lo suficiente como para pensar 3 pasos por delante de la traición. Ellos pensaron que podían quedarse con esta casa. Olvidaron que fui yo quien la construyó. Y todo lo que yo construyo, lo construyo para que dure para siempre. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor.